Muchas gracias al Centro Cultural de la PUCE por su apoyo a nuestra visita y por su apoyo para nuestra exposición. Y esta es la segunda vez que visitamos Ecuador, que nos ha dejado una impresión muy buena y muy profunda a todos nosotros. Es un país hermosísimo y bien atractivo. No solamente en la parte de paisaje, con su cielo azul, sus nubes blancas y su aire fresco. Le digo la verdad, especialmente este cielo azul, estas nubes blancas en Pekín no se ven. Por eso que cuando estamos acá, estamos realmente disfrutando la vida. Además, es un país, y Quito es una ciudad con mucha historia, con mucha riqueza cultural. Quito, como una ciudad de patrimonio cultural mundial, nosotros como artistas, cuando llegamos a esta ciudad, nos quedamos asombrados. Y por eso que el profesor Lin quiere volver, inclusive a vivir aquí en esta ciudad. Y todo lo que bueno, el tema que más han mencionado durante estos 2 días en Ecuador es que quiere vender la casa que tiene en China para poder venir a vivir aquí. De allí pueden ver la atracción que le ha dado a nosotros. Está diciendo Lin que he visitado más de 60 países del mundo. Y este es el país más bello, de más atracción para mí entre todos los 60 países. Y yo pienso que no solamente la belleza de este país no solamente está en la parte natural, sino que la gente es muy buena. Cuando llegamos a este país, toda la gente que nos hemos tocado nos reciben con mucho cariño. En la Universidad Católica, me di cuenta de que todos los jóvenes guapos, la belleza, los jóvenes elegantes, los jóvenes guapos, las chicas bellas. No sé si se han dado cuenta de que en estos días, en este campus de la PUCE, hay algunos chinos que estaban ahí sacando fotos sin cesar. Porque son todos tan bonitos. Quiero presentarlos a toda China. Y por eso que aquí doy la bienvenida a todos para que visiten nuestro país. Bueno, entonces ahora voy a empezar con mi conferencia. Lo que yo quiero presentarles cómo se vestían los antiguos chinos y la gente actual. Que puedan aparecer artistas ecuatorianos.
Bueno, disculpe que están en todo en chino, pero aquí contamos la ayuda de Juan. Hace 35 años, China estaba en su época de inicio de la reforma y de apertura. Y en ese momento China todavía estaba en una situación muy pobre. A esta época ya la llamamos la época o el periodo de escasez económica. Sea en el área de alimentación o sea en el área de vestimenta. Y en esa época para comprar alimentos o cereales se necesitan certificados o un tipo de ticket. Y para la vestimenta lo que se adoraba, se apreciaba era que sean sencillas y que se podía recuperar o usarlo. Quizá los jóvenes que están aquí no podrían imaginar jamás que un chino en ese momento en un año, un chino en esta época, el textil o la tela que se utilizaba, la texta, o sea, la tela para sábana, para ropa, en conjunto, no eran más de 18 metros. Y de ahí pueden imaginar cómo era la situación en esa época. Por eso que en esa época había un dicho como canción, ¿no? Que eran cosas muy apreciadas en esta época, que se decía nuevos 3 años rotos o viejos, otros 3 años. Y luego reparando la ropa o reparando lo usado, vivimos otros 3 años. O sea, 9 años, 3 nuevos, 3 viejos, usados y reparados otros 3 años. Y cuando la gente se usaban ropas o ropas con un poquito de color, ya eran considerados como una cosa de representación capitalista o podrida. Y ahí vemos 2 fotos. Uno era una foto de azafatas de la década 70 y abajo son azafatas de ahora. Ahí pueden ver la diferencia, que en realidad solamente tiene una diferencia de 30 años. Y ante los ojos de los extranjeros de esta época, había un dicho que los chinos éramos como hormigas azules o hormigas grises. Porque la gente se vestía así, de azul o de verde. O gris. Y además, lo que estaba muy de moda era el color de uniformes de verdes que utilizaban el ejército. Y el material era como medio no sé cómo se llama eso, o como un tipo de químico, ¿no? Industria. Y el recurso, bueno, la materia prima para la ropa viene principalmente no de las tiendas, ¿no? Sino de la casa a mano.
Yo en la década 60 empecé a estudiar en la escuela primaria. Durante todos los años de mis años de estudios primarias y secundarias, nunca me he puesto una ropa comprada. Todas eran hechas de forma casera, a mano. Hasta los zapatos fueron hechos por mi mamá. En el año 1979, cuando se empezó la reforma de China, había una foto muy famosa en China. Conocen aquí la persona que está en el medio, es Pierre Cartan. Y ahí al lado ven los chinos de esta época. Y desde allá, los chinos, desde Pierre Cartan, los chinos empezaban a conocer la palabra de moda. Además hizo una demostración de moda ahí en Pekín. Y contratando a muchas chicas bonitas de China de esta época. Y desde ahí empezó el inicio de la industria de moda de China, industria de textiles de China. Y aquí vemos a comienzos de la década 80, aunque en esa época en China todavía no estaba desarrollada la industria textil de China, pero la gente ya empezaban a utilizar cosas bonitas. En ese momento había una película con el título de que está de moda la falda en la calle. Que era una película que ha dejado mucha influencia entre los jóvenes de esta época. Y ahí a comienzos de la década 80 los jóvenes de China empezaban a armarse con la moda. Y ahora los chinos, bueno, todos los chinos, todos los jóvenes están como ustedes. Desde que se empezó la apertura de China a comienzos de la década 80, la industria textil de China ha logrado un gran desarrollo. Y ahora voy a mostrarle con algunos datos, algunas cifras. Y ahora China se ha vuelto el país de mayor producción de ropa del mundo. Ahí empezando desde el año 1980. En el año 1980 eran, de las cifras, 135.000 millones de yuanes en China. No es 135.000 millones. Y hasta el año 2012 ha habido un aumento de 128 veces que el año 1980.
然后再说一个，现在是中国是世界第1的出口大国。Y también ahora China es el país más grande en la exportación de ropa en el mundo. 我没有到那个厄瓜多尔的市场上去看，不知道这儿。Todavía no he visitado el mercado de Ecuador. No sé si hay ropa de Made in China. 你们穿过没？那一穿。No sé si han utilizado esto. 在80年的时候，我们只有16.6亿美元的出口量。En el año 1980 eran solamente 1.600 millones de yuanes de exportación. 它当时只占全球服装贸易的4%。Era en ese momento un 4% del comercio internacional. 去年的统计是 Y el año 2012 1001亿美元的出口量。se ha cambiado tanto que ocupa hasta el 33% del comercio internacional de ropa. Como una tercera parte de la producción de ropa en el mundo han sido hechas en China. Y por eso que ahora se dice que China es como la fábrica mundial. Y en el área de la industria textil creo que es la parte más evidente. En las calles de Ecuador he visto autos fabricados en China. Pero en realidad la industria de producción de autos todavía no ha alcanzado un nivel bueno, que no ha crecido como la industria textil. Y es un aumento de 96 veces que el año 1980. Otro concepto es que China es el primer país de consumo. Ustedes saben que China es un país con gran población, como que tiene una población de 1.400 millones de habitantes, como 2 Europa. Es un mercado enorme. Por eso que todas las marcas más importantes del mundo han entrado a China. Sobre todo durante estos últimos años, cuando el mundo entró en un periodo de crisis. Muchas marcas de Europa importantes han desaparecido, pero han ganado mucho dinero en China. Porque entre los chinos la verdad que hay mucha gente que tiene mucho dinero, que se están gastando mucho dinero en su ropa, en la moda. Aquí pueden ver, pueden tomar como referencia esta cifra. En el año 1980, aquí hay dos grupos de cifras, ¿no? Uno en las ciudades, otros en áreas rurales. En el campo es la gente más pobre. En el año 1980, el promedio de consumo en ropa, el consumo de la gente, el gasto de la gente en ropa eran como 67 yuanes. En el campo eran como 19, ¿no? Que no alcanzaba 20 yuanes. En promedio, ¿no? En el año 2012, en ciudades, el promedio de consumo, de gasto en ropa, eran como 1.000
823. Y en el campo, casi 400 yuanes, que han aumentado a 27 veces y 20 veces. Eso es solamente una cifra promedio. Una cifra promedio por persona. Y si multiplicamos por 1.400 millones, sería una cifra inimaginable. 所以中国的服装产业啊，现在尤其是从90年代开始，90年代初到现在这20年，中国的服装企业发展的非常。 Por eso que digo que las empresas o la industria textil en China desde comienzos de la década 90 ha logrado un aumento, un desarrollo enorme. 我们有一个数字叫什么？叫规模以上企业。 Ahí en China hay un dicho al referir a las empresas, ¿no? Que se dice empresas a nivel superior de una magnitud. ¿Eso qué significa? 年产值大概在2500万元以上的企业。 Que se la denomina a las empresas que tienen una producción de más de 25 millones de yuanes anuales. Recién a estas empresas las llaman empresas sobre el nivel de magnitud. Y de estas empresas hay más de 15.000 empresas. Y muchas empresas son más de no sé cuántos millones más de 100, no sé cuántos, cientos de millones de yuanes de producción anuales. Para China, para nosotros, una empresa de 100 millones a 200 millones de yuanes de producciones anuales son empresas medianas. 像那个几十个亿的这个服装企业吧，他们在中国各地就中国国内市场上大概有5000家到6000家的商铺。50个亿到就几十个亿的这个企业。Empresas de más de miles de millones en China, de producciones de China. En China, tienen entre 5.000 a 6.000 negocios en China. Bueno, esos son cifras que nos asustan, no mencionamos más. Desde el inicio del nuevo milenio, los diseñadores en China han entrado en una época en que están entrando al mundo internacional. Que están haciendo exhibiciones o exposiciones en el mercado internacional. Y China ahora está cambiando la forma de desarrollo. Y la razón por este cambio existe en que se ha aumentado mucho el costo de manos de obra en China. Y la materia prima también. O sea, la ganancia que se puede conseguir a través del bajo costo de manos de obra se ha desaparecido. El desarrollo anterior que se ha conseguido en realidad se basaba principalmente sobre el bajo costo de las manos de obra. Pero ahora el costo ya no es bajo.
Por ejemplo, muchas empresas extranjeras que estaban en China, e inclusive muchas empresas textiles de China, de la misma China, ahora se han empezado a moverse a otros países cercanos de China. Por ejemplo, a Vietnam, a Camboya, al mercado del sur de China. Y si China sigue con ese camino antiguo, sería como un cuello de la botella que obstaculizaría totalmente el desarrollo. Además, estamos con el ataque con las grandes marcas internacionales. Y por eso que estamos en una época de un mercado reducido en el consumo de la ropa también en China. Claro, aquí también está el problema de la crisis internacional. Pero todo esto está obligando a la industria textil de China para que transforme su forma para que cambie su forma de desarrollo. O elevar su nivel de industria, desarrollando el camino de marca. O sea, China o la industria textil en China está avanzando desde un país grande en la industria textil hacia un país poderoso o fuerte, sólido en esa industria. Desde un país de fabricación hacia un país de creación. Aquí vemos la foto de una marca que se llama Jifen, que se está exhibiendo en París. 现在在中国国内形成了很多的这个产业集群，就是在一个地区集中了很多同样的服装厂。Ahora en China se ha formado muchos grupos industriales, o sea, en una región se concentran muchas empresas similares en un lugar. Pero están principalmente concentrados en la zona oriental de China, donde está más desarrollada la economía, que está cerca de la costa. Además, existen muchos festivales nacionales o internacionales en China. O semanas de moda o festivales de ropa.